Muy buenos días, estimados alumnos del grupo 14 de esta materia, Economía Política y Derecho Económico. También debo saludar con un buenas noches a los alumnos del grupo 43, pues esta 19ª clase se va a repetir para ellos. Bien, en nuestra 19ª clase vamos a incidir sobre aquello que ya había adelantado en nuestra clase sincrónica. Es decir, vamos a revisar los aportes de estos dos economistas latinoamericanos, de Raúl Previs y Celso Furtado, al pensamiento económico. Acá ciertamente estamos haciendo el corte, es decir, estamos colocando, si quieren, el límite en lo que significa la evaluación de nuestro parcial. No hemos acabado aún la unidad temática 1, historia del pensamiento económico, pero en el corte entonces que he mencionado, la evaluación va a alcanzar hasta precisamente esta parte, hasta Raúl Previs y Celso Furtado. Por ello también hemos hecho una pausa en las exposiciones, debido a que mis resúmenes han quedado, si quieren, un poco retrasados, no han acompañado por diversas circunstancias y sobre todo por el énfasis que últimamente estoy realizando en algunos autores. Nos hemos puesto de acuerdo la anterior clase para nuestro primer parcial, entonces la clase de hoy, ¿verdad?, es la última en términos de desarrollo de materia. La próxima clase del lunes y la del jueves la vamos a dedicar, en función de lo acordado, a esta dinámica de retroalimentación, preparándonos precisamente para el primer parcial, que es, dicho sea de paso, el lunes 27 de julio. Entonces voy a intentar resumir en esta clase los aportes de estos grandes economistas latinoamericanos que ciertamente han dejado una huella profunda en lo que significa la historia del pensamiento económico, ¿verdad? Si alguno de ustedes se pregunta por qué nos está presentando de manera simultánea, otros dirán juntos, a Raúl Previs y Celso Furtado en una sola clase. Ustedes mismos van a advertir que hay entre estos dos autores un denominador común muy importante. Ambos pertenecen a la escuela estructuralista del pensamiento económico. Quiero, antes de ingresar al desarrollo en función al esquema que seguimos cada clase, que tomen debida nota de este, por decirlo así, concepto. Raúl Previs y Celso Furtado, entonces, serían los fundadores de la escuela estructuralista del pensamiento económico. Luego vamos a desglosar las características de esta escuela y precisamente lo que deseamos es un poco explicar el origen de este nombre, ¿no? ¿Por qué estructuralista? Ellos analizan el sistema económico capitalista mundial de manera conjunta, entonces, producto de este análisis y sus observaciones,
ellos encuentran muchos problemas que tienen precisamente raíz estructural en el sistema económico capitalista mundial. Esto es muy importante tomar en cuenta. Entonces, vayamos a nuestro esquema. En este caso, de ambos autores he prescindido, si ustedes observan, de un punto, el referido a sus frases célebres. Creo que en términos de tiempo y las limitaciones no nos permiten ampliar en esta exposición esto que para mí en otros autores ha sido importante, ¿no? Sus frases célebres. Acá lo hemos retirado precisamente por problemas de espacio y tiempo. Vamos a seguir este esquema. Biografía de los autores, contexto histórico, principales aportes al pensamiento económico, otros aportes y principales obras. En este esquema entonces pasamos, tengo un desfase acá, debería mostrar primero la biografía, he tenido un desfase de las diapositivas, pero hemos ingresado al primer punto de nuestro esquema, la biografía, ¿no? Entonces, Raúl Previs y Celso Furtado, si ustedes observan, son relativamente contemporáneos. Hay una diferencia de 19 años, ¿no? Es 19 años mayor Raúl Previs. Vean, Raúl Previs nació en Tucumán, es argentino, de nacimiento, de origen alemán, y Celso Furtado también nació en Latinoamérica, en este caso en Brasil, en la región de Paraíba, en 1920. ¿Qué vemos en común de estos extraordinarios autores? Su origen latinoamericano. Y esto ciertamente es menester subrayar debido a que por primera vez estamos viendo con todos ustedes a autores de origen latinoamericano. Todos los que hemos estudiado hasta acá pertenecen, por decirlo así, al centro del conocimiento, ¿no? Básicamente Europa, ¿no? Muchos dirán es el conocimiento occidental y por qué no damos paso a otro tipo de pensadores que también, como en este caso, han dejado una profunda huella. Yo, créanme, siento particular orgullo por estos dos notables economistas, pues sus teorías, ¿no? Sus obras también han trascendido y se han propagado también en varias geografías ajenas al continente latinoamericano. Aunque debo también confesar que en Latinoamérica no se los estudia de la manera como deberían ellos tener su importancia. Incluso en algunos casos pasan desapercibidos, pues se quedan más influenciados con el conocimiento que proviene del centro de Europa, ¿no? Otros llaman el conocimiento occidental. Destaco entonces el origen latinoamericano de estos dos notables pensadores. Previs fue docente en universidades de Buenos Aires y Santiago de Chile. Vean bien, él se especializa en el estudio de los problemas del desarrollo económico. Y este otro dato es precisamente el origen de muchas cosas en común que compartirán con Celso Furtado. Entre 1950 y 1963, Raúl Previs fue secretario
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, ¿no? Por favor, quiero que todos ustedes registren en vuestra inteligencia estas siglas, CEPAL, Comisión Económica para América Latina. Es una institución que tiene su sede en Santiago de Chile. Su casa matriz es, no podemos dejar de mencionar, las Naciones Unidas, pero en este caso estamos hablando de un organismo que se ocupa solo de la región latinoamericana y el Caribe. Esta institución me gustaría que incluso todos ustedes puedan, aun cuando van a ser abogados, puedan acceder a su página de Facebook. Tiene página de Facebook la CEPAL, y ahí tendrán ustedes la fortuna de recibir en su página todas las publicaciones en torno, por ejemplo, a las evaluaciones económicas que realiza de todos estos países que están en América Latina y el Caribe, y se preocupa fundamentalmente del Estado y la salud de las economías. Para nutrirme hoy, por ejemplo, yo como profesional en este campo, requiero siempre los reportes y los informes de la CEPAL, pues como todos ustedes saben, en todo el mundo estamos atravesando una crisis, yo diría, sin precedentes. Se estima que producto de las cuarentenas radicales cerradas en América Latina, el estado y la salud de la economía, de todas las economías, ¿no?, tendrán, ¿no es cierto?, indicadores y resultados altamente preocupantes, ¿no? Se estima, la CEPAL ha estimado que en el caso de Bolivia, por ejemplo, nuestra economía decrecería en el orden del 5 al 8%. Y esto realmente es grave. Van a entender luego ustedes por qué, ¿no? Entonces, por favor, quiero que registren en vuestra memoria esta sigla, CEPAL, porque del mismo modo, Celso Furtado también desarrollará su pensamiento en la CEPAL junto con Raúl Previs. Ahí ellos se convierten en, yo diría, grandes colegas y obviamente amigos también, ¿no? En este campo, amigos que coinciden en esa interpretación estructuralista, ¿no? Está de más mencionar, en el caso de Furtado, está su instalación, ¿no? Como dice acá el texto, en 1949, ¿no?, comienza a trabajar en la recién creada Comisión Económica para América Latina, CEPAL. En 1950, el secretario ejecutivo de la CEPAL lo nombró director de la División de Desarrollo, cargo que ocupó hasta 1957. Celso Furtado es reconocido mundialmente. No he colocado lo mismo para Raúl Previs. Entiendo que es una omisión involuntaria, entonces aclarando diríamos, Raúl Previs y Celso Furtado son reconocidos mundialmente como pensadores importantes, ¿no?, que un poco, si quieren, rompen el esquema de la interpretación y el análisis económico con su visión estructural. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos al siguiente punto, que es la descripción del contexto histórico. Como tuve un desfase, entonces necesariamente tengo que subir, pero no me está obedeciendo esto, ¿no? Ahora sí. Veamos el contexto histórico. Vean bien. He hecho una descripción un poco arbitraria, pero comprenderán que se acomoda a las circunstancias y problemas que ellos deben afrontar como
analistas, como pensadores, ¿no? En la segunda mitad de la década de los 50 e inicios de la década de los 60, ¿no? ¿Qué sucedía en esa época? Ellos, con su particular visión latinoamericana, comienzan a observar con mucha preocupación, también sorpresa obviamente, la recuperación económica de Europa y Japón. No nos olvidemos que el año 1945 concluye la Segunda Guerra Mundial y la mayor parte de los países involucrados en esa gran guerra, particularmente los países de Europa, del continente europeo y de Japón, quedan prácticamente devastadas, ¿no? En las ruinas. Y es increíble cómo 10 años después, nadie puede creer, tanto los países de Europa y como Japón comienzan a reflejar una recuperación económica sorprendente. Sorprendente digo, pues como he mencionado, estos quedaron mejor en la ruina total, en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ellos observan este fenómeno con bastante atención y además comparan con lo que estaba sucediendo en América Latina. Mientras en estos países había un desarrollo y crecimiento económico significativo, no obstante la guerra inmediatamente anterior, en los países del hemisferio sur, particularmente en Latinoamérica, lo que se observaba más bien era un estancamiento. Muy raro, ¿verdad? Pues estos países del hemisferio sur, particularmente de América Latina, no habían tenido esa trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido, podríamos considerar que estas economías tendrían que haber gozado o tenido un mejor comportamiento. Pero vean bien, ¿qué es lo que se observa? Y además ellos, con particular atención, un estancamiento económico en los países del hemisferio sur. Vean, vamos a usar mucho estos términos, hemisferio sur y hemisferio norte, pues en su visión estructural, ¿no es cierto? Ellos analizan el sistema económico mundial y clasifican, ¿no? Clasifican, por ejemplo, a los países del hemisferio norte como países desarrollados y países ricos, y a los países del hemisferio sur, países atrasados, subdesarrollados y siempre pobres, ¿no? Entonces, en esa misma perspectiva, ¿qué es lo que se observa en estos momentos, ¿no? Esa recuperación económica acompañada de un proceso de industrialización en todos estos países, de manera muy particular, obviamente, en Japón, producto de esa ubicación que tendría este país en la vanguardia, ¿no?, de los países con alta tecnología e innovación, ¿no? Eso es lo que precisamente carecerá el sur. De modo que lo que se ve es fuertes procesos de desarrollo e industrialización en el norte y a la par atraso y subdesarrollo en los países del sur, ¿no? Y vean bien, comenzamos a observar entonces en el mapa mundial una división que hasta hoy se mantiene, incluso yo diría
con mayor intensidad, ¿no? Los países del norte rico y los países del sur pobres. ¿Mm? Y esto no ha cambiado, ¿no? Y yo destaco la participación de Previs y de Furtado porque son los primeros en identificar este gran problema. Y claro, no solo identifican, también investigan y estudian, fundamentalmente para encontrar las causas, estos orígenes. ¿Por qué los países del norte son siempre ricos y los países del sur condenados al atraso, el subdesarrollo y la pobreza? Vean, en función de todos estos elementos que acabo de destacar, tanto Furtado como Previs iniciarán y además producirán y publicarán sus obras, ¿no? Que está concentrada precisamente en estas características que acabo de resultar de resaltar en el contexto histórico, ¿no? Vean, países del norte ricos, países del sur pobres. Aumento de la brecha, distancia, diferencia si quieren, entre las economías del norte y las economías del sur. Dicho sea de paso, esta brecha, esta distancia, se incrementa cada año de modo significativo. Esa brecha que existía, por ejemplo, en los inicios de la década de los 60 entre países del norte ricos y países y países del sur pobres, ha crecido inconteniblemente. Hoy esa brecha es mucho más amplia. Y ojo, no hay ninguna tendencia a aminorar esa distancia. Entonces ellos se preguntan, ¿estructuralmente algo sucede? ¿No? Entonces, ya vimos la biografía. Disculpe nuevamente este desfase de ubicación. Ahora vamos a ver de ambos autores sus principales aportes al pensamiento económico. Vean, no podemos dejar de considerar en nuestras ideas y pensamientos que ambos pertenecen y además son fundadores de la escuela estructuralista del pensamiento económico. Si no existirían estas coincidencias, jamás me hubiera permitido presentar a ambos autores de manera conjunta, ¿verdad? Bien, vayamos a Raúl Previs. Raúl Previs, en base a aquello que hemos observado y descrito en el contexto histórico, desarrolla su famosa teoría centro-periferia, ¿no? Él sostiene que los países del centro son precisamente los países del norte y los países de la periferia son los países del sur, ¿no? Los países del centro desarrollados, industrializados, y los países de la periferia atrasados, subdesarrollados y pobres, ¿no? Entonces vean esta clasificación centro-periferia. ¿Pero en qué consiste esta teoría? Raúl Previs sostiene que los países del centro en la economía internacional se especializan en la producción de básicamente productos industrializados, ¿no?
¿Qué hacen los países del centro? Compran materias primas de la periferia, la transforman, las procesan, obtienen productos industrializados y con ellos se integran al mercado mundial, ¿no? Alguien diría, los países del sur de la periferia producen materias primas, venden materias primas a estos países industrializados, ellos la procesan y nos venden productos industrializados. Vean bien ese circuito, ¿no? Ahí radica justamente las ideas más importantes de esta teoría, centro-periferia. Los países del norte, entonces, se especializan en procesar materia prima, ¿no? Producir productos industrializados a altos precios, y los países de la periferia solo viven de sus materias primas. No tienen ni siquiera la posibilidad de transformar sus materias primas, aun cuando de modo precario, para aspirar lo que otros conocen como valor agregado, ¿no? Estos países, y el ejemplo más patético es Bolivia. Bolivia siempre ha sido un país productor solo de materias primas, ¿no? Por eso dicen que Bolivia tiene una economía primaria exportadora. Ni siquiera hemos sido capaces, ¿no?, de obtener en este negocio, en este intercambio comercial, ¿no?, de transformar nuestra materia prima y obtener valor agregado. Siempre hemos sido exportadores de materia prima en bruto, ¿no? Entonces vean esta clasificación que hace Raúl Prey, centro-periferia. Entonces él dice lo siguiente, ingresando ya a este segundo elemento, deterioro de los términos de intercambio. En esa relación e intercambio económico, ¿qué sucede con los precios de la materia prima en los países de la periferia? ¿Y qué sucede con los precios de los productos industrializados en los países del centro? Previs sostenía, y además como producto de sus observaciones, de que los precios de las materias primas siempre tienden a bajar. Claro, admitió también de que en circunstancias especiales pueden estos precios tener una subida significativa, empero casi inmediatamente luego los precios de las materias primas siempre tienden a desplomarse. ¿Y qué sucede cuando existe o se presenta este bajón en los precios de las materias primas? Todos esos países primarios exportadores cuyos ingresos dependen exclusivamente de las materias primas que exportan, entran en un periodo de grave crisis, ¿no? Ese es el caso de Bolivia. Hemos tenido una bonanza económica producto del superciclo de la economía mundial entre el 2008 y el 2014. El precio del barril de petróleo, que es el precio con el que se calcula el gas que exportamos, obviamente el gas es una materia prima, ¿no?, un recurso natural, se vendía en un promedio hasta el 2000, sobre todo 10, 11, 12, en alrededor de $150
el precio del barril de petróleo. Hoy ha bajado ese precio a 20, a 18, a 17 dólares. Y esto ciertamente nos va a colocar en una situación económica absolutamente delicada, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía él? Por eso aquí deterioro los términos de intercambio. Los precios de las materias primas tienden a subir mientras los precios de los productos industrializados siempre tienden a subir. Me ratifico, los precios de las materias primas siempre tienen la tendencia a bajar. En cambio, los precios de los productos industrializados siempre tienden a subir. ¿Qué se produce ahí? Esto que Previs llamó deterioro de los términos de intercambio. Es más, él sostiene luego de que acá existe un intercambio desigual, porque estos países del hemisferio sur acaban regalando, por decirlo así, sus materias primas, ¿no? Y también en esta teoría, pues, él afirmaba, producto obviamente de sus observaciones e investigaciones, que los países del sur, y esto nos cae a nosotros de manera directa, ¿no? Los países del sur se especializan solo en materias primas, es decir, no habríamos iniciado ni siquiera un proceso de industrialización para procesar nuestras materias primas, ¿no? En eso consiste la teoría centro-periferia de Raúl Previs. Celso Furtado, en la misma línea estructuralista también, se preocupa, en este caso, sobre el desarrollo y subdesarrollo, es decir, el desarrollo del norte y el subdesarrollo del sur. Y utiliza el método histórico, que es un método que le permitirá a él explicar con meridiana claridad el origen, ¿no?, de el subdesarrollo fundamentalmente del sur. ¿Por qué somos subdesarrollados en esta parte del mundo, en el hemisferio sur? Él sostenía de que en estos países se habría implementado una suerte de capitalismo tardío. ¿Qué significa eso? Que mientras los países del norte ya habían ingresado, impulsados por la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, vean qué importante estudiar esto de las revoluciones industriales, ya se habían adelantado, ¿no?, en, si quieren, esa carrera o competencia de desarrollo. Mientras ellos estaban en esa primera fase de la revolución industrial, los países del hemisferio sur eran colonias y en su condición de colonias regían en esos países, ¿no es cierto?, esquemas monárquico-feudales. Es decir, no hubo ningún tipo de transformación y cambio, si quieren, en el camino de los procesos de industrialización. Nos habríamos rezagado, dice Celso Furtado, a través de su método histórico, cerca de 100 años en esa competencia y en el camino de desarrollo económico, ¿no? Mientras ellos ya habían ingresado a una segunda fase del capitalismo, acá seguíamos con el esquema feudal, ¿no? Y eso ciertamente subraya Celso Furtado. Dice, somos subdesarrollados porque hemos ingresado tarde. De ahí su concepto, ¿no?, capitalismo tardío. Ambas teorías han tenido una trascendencia notable en la historia del pensamiento económico. Me hubiera gustado desarrollar más esto, hago con gráficos, con algunas ilustraciones, pero
eh, casi siempre en las condiciones que nos brinda las clases magistrales, presenciales, ¿no? Ahora, con estas limitaciones, pues debo referirme más a lo fundamental, ¿no? Entonces, vean, estos son sus principales aportes. En otros aportes quiero destacar nuevamente el aporte de Raúl Previs referido al deterioro de los términos de intercambio, que luego él plasmará en este otro concepto, ¿no? Intercambio desigual. ¿Qué quiere decir este intercambio desigual? Lo que he señalado, ¿no? Las materias primas siempre se venden a precios bajos, mientras que los productos industrializados siempre se comercializan a precios altos. ¿Qué se produce ahí? Lo que Previs decía, un intercambio desigual, ¿no? Veamos para finalizar entonces las principales obras de ambos autores. De Saúl Previs podemos destacar estas dos: Introducción a Keynes, que publica el año 1947, y El desarrollo económico de América Latina y algunos de los principales problemas. Vean bien, ¿no? Acá está precisamente ese su objeto de estudio, publicado en 1949. Celso Furtado publica este libro, Desarrollo económico de América Latina, en inglés Economic Development of Latin America. Este libro ha sido publicado en inglés con un gran número en términos de la publicación de sus ejemplares. Y también esto, ¿no? El desarrollo económico, un mito, parte obviamente de todas sus observaciones y de su método histórico también, ¿verdad? Quiero que todos ustedes accedan a estas obras y puedan bajarse en PDF para ir acrecentando el número de textos que ya hemos visto en mi materia en su biblioteca digital. Me he extendido un poco, termino acá reiterándoles de que las próximas dos clases del lunes y jueves vamos a dedicarlas a esta dinámica de la retroalimentación, preparándonos para el primer parcial. Les agradezco mucho por su atención y espero que esta clase haya sido de vuestro agrado. Hasta entonces, se cuidan, por favor. Muchas gracias.